Cada vez estoy más despeinado, no sé qué pasa, pero cada vez, ¿viste? Cada vez que inicio el Zoom me doy cuenta que sobre que tengo poco pelo, ¿te das cuenta, Gladys? Qué triste la vida. Pero eso es el soplo del Espíritu Santo, que te hace... Pero más que soplo me da un ventadrón. Te despeina, el Espíritu Santo te despeina, Mati. El Espíritu Santo te despeina. Totalmente, no, sí, le voy a decir que además también me trae un poco más de pelo. La vamos a llamar a Verónica por acá y vamos a comenzar. Muy bien. Bueno, mientras les voy contando y les voy compartiendo, les pasé a todos por el grupo 3 archivos, ¿sí? En el grupo van a encontrar 3 archivos, 3 PDF. A ver, quiero ver si se han cargado ya todos los archivos. Sí, están todos cargados. En primer lugar está el PowerPoint de Cristología, este que estamos compartiendo. En segundo lugar está el libro Formación de Catequistas, Cristología y Eclesiología. Nosotros, desde la Junta de Catequesis, hace algunos años hemos editado todos estos libros que propiamente son una formación autónoma para catequistas, que pueden hacer tranquilamente ustedes de manera autónoma, o justamente es el programa que venimos siguiendo en los seminarios arquidiocesanos de catequesis en algunas materias. Propiamente, en Cristología, estamos siguiendo ese material. No le cuenten a Martita que se los di digitalizados porque ella los vende, así que... Así que por favor, no le digan nada porque si no me va a echar como Jesús en el templo. Tal cual, no pasa nada, no pasa nada. Y en tercer lugar está el libro, algunos lo habían pedido, está el libro Con razón le llaman El Salvador, que efectivamente es de Max Lucado y nosotros habíamos compartido el inicio, ¿sí? Para aquel que quiera saber cómo termina la historia o qué es lo que le responde Max Lucado, tranquilamente puede leer todo el libro. Si alguno no lo va a leer, después me tira un mensajito y yo les digo cómo sigue la cuestión. ¿Cómo termina? ¿Cómo termina? Sí, exactamente. Bueno, le aceptamos a Vale y seguimos. ¿Cómo? ¿Dijiste algo, Natal? No, perdón. No, diga, tranquilo, por favor, no pasa nada. No, después tengo un par de preguntas nada más. Ah, pero sí. de verdad, no, más allá del chiste, de verdad. Dale, buenísimo. No hay ningún problema. ¿Querés hacerlas ahora? No tengo problema. Si no es molestia, bueno. Nunca el otro día, viendo un documental, decían que hablaban, digamos, de la historia de la Biblia y toda la historia. Decían que habían encontrado unos escritos que supuestamente eran de Judas, supuestamente, y tenían millones de años, igual que, 2000 años y pico, que le habían hecho análisis con carbono para ver la antigüedad. Sí. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo es la postura, digamos, respecto de... Porque puede darse el caso de que se encuentren otros libros que también sean digamos, de testimonios, como los del Evangelio. ¿Cómo es la postura? ¿O directamente la Biblia está cerrada en esto y no nos abrimos para más? ¿O si existe la posibilidad de que aparezca algo? Esa era como una duda muy, muy amplia, digamos. Gracias por preguntar. Mira, en realidad los textos propiamente declarados canónicos ya están desde hace muchos siglos determinados y bajo ningún aspecto la Iglesia en este momento piensa que puede haber otros. ¿Pero por qué? No porque haya, como vos decís, no porque haya o no porque a lo mejor se puede encontrar, no sé, en alguna excavación arqueológica, tal vez se encuentra algo que de hecho también ha pasado y algunos textos propiamente del Nuevo Testamento que tienen un par de siglos nomás de haberse encontrado. ¿A dónde podemos encontrar la respuesta, Nathan, me parece? El mensaje de salvación ya está dicho. Ya sabemos cuál es el corazón y sabemos cuál es la esencia. Y nada de lo que por ahí se pueda agregar, se pueda decir, efectivamente nos va a cambiar el corazón y la plenitud de la revelación. ¿Sí? Por eso también los biblistas o la Pontificia Comisión Bíblica, cuando veíamos nosotros propiamente el problema en la autoría del Evangelio de Juan, iba a alentar a estudiar,
a dejarse ayudar por las ciencias sociales, propiamente, no sé, la arqueología, la antropología, la sociología, para poder ir conociendo algún otro dato puntual. Pero todo lo que se tenía que decir sobre Jesús, o todo lo que tenía que decir Jesús, ya se dijo. Y lo podemos reconocer en que de 2000 años a esta parte, la palabra sigue siendo actual y sigue siendo vigente. Y sigue siendo viva y sigue siendo eficaz. Y por más de que pasaron miles y miles de años, Dios nos sigue hablando al corazón. Y todo lo que tenía para decirnos, ya se nos dijo. Hay algunos evangelios apócrifos, eso no hicimos mención en el Nuevo Testamento. Hay algunos evangelios apócrifos que la Iglesia no los reconoce como libros canónicos porque había algunas cuestiones que efectivamente no solamente que por ahí algunas cuestiones no guardaban coherencia, sino que no lo reconocían a Jesús como verdadero Dios, como verdadero hombre, ¿sí? Hay algunos evangelios apócrifos donde se dice, por ejemplo, que Jesús jugaba con sus amiguitos y cuando se enojaba con alguno los mataba, y después los volvía a revivir. Estaba re piola tener un amigo como Jesús, ¿se imaginan? O si no, había otro evangelio apócrifo que decía que cuando estaba medio aburrido Jesús en la carpintería de su papá, empezaba a transformar las tablitas en palomas, en animales y todas esas cuestiones. ¿Por qué la Iglesia, por ejemplo, no reconoce como canónico estas cuestiones propiamente de estos evangelios? Porque lo toman a Jesús como un mago, lo toman a Jesús como un niño prodigio, hasta a veces caprichoso, que podía hacer con sus poderes, y poderes lo pongo entre comillas, que podía hacer con sus poderes lo que él quería, y en realidad propiamente Dios no nos dice nada ahí en clave de salvación. Recordemos nosotros que estamos estudiando una materia bíblica, que la clave para poder interpretar todo pasaje de las Sagradas Escrituras es ¿qué me quiere decir Dios a mí con este texto? Para mi salvación hoy. La historia de la salvación se actualiza en tu historia de la salvación. Por eso es necesario actualizarlo. En realidad, nada, a ver, que puede aparecer, a lo mejor puede aparecer algo. Estoy segurísimo que no va a cambiar el mensaje de salvación, ¿sí? Y en ese sentido también muchas veces han aparecido algunos textos apócrifos, vos hiciste mención creo que al de Judas, hay incluso hasta textos que se le atribuyen a María Magdalena, pero que no agregan nada a la salvación ni a la plenitud de la revelación. Al contrario, que siembran muchas dudas y que incluso tampoco están comprobadas y que bajo ningún aspecto tampoco dicen algo para nuestra salvación. El proceso de selección en cuanto a los libros canónicos es después de muchos años de estudio y de oración, la Iglesia declara justamente que estos textos han sido divinamente inspirados. Y volvemos a hacer hincapié en lo que decíamos cuando veíamos la autoría de los evangelios. ¿Por qué un libro que ha sido escrito en miles y miles de años y por cientos y cientos de autores hoy guarda unidad y guarda coherencia? Porque el verdadero autor es el Espíritu Santo. Si no, es como que nosotros, miren, si nosotros hoy nos pusiéramos a escribir un libro y dijéramos, bueno, Marce escribe el capítulo número 1, Santo el número 2, Mire el número 3, y lo traemos y lo ponemos de acá en común, de acá a un mes, sin mayores precisiones que eso, y lo queremos unir, no va a guardar ni unidad ni coherencia, y va a ser un chiste ese libro. Y sin embargo hoy realmente la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, nos habla directo al corazón, después de miles y miles de años. Me parece que por ahí va la respuesta, Tata. Bien, seguimos. Les prometí que hasta las 10 íbamos a llegar y así va a ser, ¿sí? Así que en ese sentido,
vamos a cumplir, ¿sí? Hasta donde lleguemos no hay ningún problema. Pregunta que esto estaba pensado para hacer en grupo, sí, lo hacíamos presencial, pero que lo podemos ir charlando justamente entre todos, ¿sí? Los que vivieron con Jesús, los que compartieron con Él el día a día, sobre todo a partir de su ministerio público, ¿sí? Recordemos que la mayor parte de la vida de Jesús, se dice que más o menos hasta los 30 años, la mayor parte de la vida de Jesús permanece oculta, pero el ministerio público aproximadamente dura 3 años, ¿sí? Entonces, los que compartieron con él ese ministerio público, ¿lo vieron como un hombre normal? ¿Y qué supone para nosotros el hecho, qué supone para nosotros o qué representa para nuestra fe el hecho de que Jesús haya sido verdaderamente un ser humano? ¿Sí? Entonces, una es el pasado, la historia, los que estuvieron y compartieron con Jesús. ¿Qué creen? ¿Lo vieron como un hombre normal? ¿Sí? ¿No? ¿Y qué representa hoy esa historicidad de Jesús, ese ser humano de Jesús para nosotros en nuestra vida y para nuestra fe? ¿Qué les parece? Yo creo que no lo vieron como normal desde el hecho de que ya lo empezaron a seguir. O sea, sin todavía a lo mejor ser testigos de ningún milagro, ya lo iban siguiendo por su forma de ser, de explicar, de anunciar. Entonces, bueno, ya desde ahí ya muestra que no era uno más de todos ellos. Creo, pienso. Gracias, Marce. ¿Quién más puede compartir? Yo creo que yo creo que sí, lo vieron al comienzo como alguien normal. Y a medida que él se fue manifestando con sus signos, con sus milagros, ahí sí comenzaron todos a creerlo, a confirmar realmente, pero que lo vieron sí al principio como un hombre normal, pero después ya después como que no. Al principio lo vieron como normal y después no, este es realmente el Hijo de Dios, dijeron. Al revés, o sea, primero lo vieron normal y después no, con los signos, con los milagros, se convirtió realmente en el Jesús que es realmente. Gracias. ¿Quién más quiere compartir? Quiero compartir. Sí, por favor. Me cuesta por ahí extraer ese Jesús Dios y Jesús hombre. Me cuesta como asociarlo en un solo concepto. Y no creo que lo hayan visto como una persona. Yo creo que lo veían como una persona normal. De hecho, los judíos en esa época, a los grandes maestros, o sea, hacer milagros no era símbolo de mesianismo, sino de ser un gran maestro, un profeta. Había mucha gente que hacía grandes milagros. Y la mayoría de los judíos no lo aceptaron como el Mesías. Yo creo que lo veían como una persona común y corriente, con algunas facultades extraordinarias, nada más. Pero debe ser un poco raro por ahí como Jesús era verdadero hombre y verdadero Dios, ¿no? Como que no me cierra todavía, no entiendo por ahí cómo iba creciendo o cómo tenía que aprender cosas si era Dios. Pero bueno. Gracias. ¿Qué supone para nosotros y para nuestra fe que Jesús sea verdaderamente un ser humano, alguien de carne y hueso? ¿Qué supone para nuestra fe o para vos hoy cristiano el hecho de que el Verbo se haya hecho carne y haya puesto su morada entre nosotros? Yo creo que, trayendo a colación un poquito con la otra pregunta, que como todo, como dijo ahí Mirta y después el pibe, lo empiezan a seguir como a un líder, lo empiezan a seguir como un maestro, y mientras van recorriendo su vida, es más, hasta cuando llega
hasta cuando llega a morir en la cruz y resucita, recién ahí varios los reconocen como el Hijo de Dios. O sea, no es una cosa que se lo sigue sabiendo realmente que era el Hijo de Dios. Después influye en nosotros. Yo creo que Dios nos manda al Hijo en carne y hueso, como nosotros. Y Él, a través de sus enseñanzas, de su gran amor, nos va inculcando esa fe que a nosotros nos va a ir naciendo. Porque no es una cosa que venga y se imponga. Entonces, yo creo que un paso a paso, y como yo te comentaba recién, creo que una experiencia propia, según el recorrido de nuestra vida. Al pibe no le va a poder pedir mucho, a los más chicos. Ellos los van a ir conociendo. Seguro que Ramón o Mirta, los mayores, quien te habla, con un mayor recorrido en la vida, vamos a tener experiencia quizás más fuerte y vamos viendo con más claridad muchas cosas. Gracias, Luis, gracias. Miren, indudablemente, los que empezaron a compartir con Jesús el ministerio público no pudieron reconocerlo como un hombre normal. Es más, de hecho, les llamaba la atención cuando él se mostraba como un hombre normal, que tenía hambre, que tenía sed, que estaba cansado, o si se acuerdan en Juan, en el Evangelio de Juan, cuando le avisan a Jesús que efectivamente su amigo Lázaro había muerto, llora. Y los que estaban alrededor se asombran porque Jesús llora y porque dicen cuánto amaba a su amigo. Estas experiencias concretas de una persona de carne y hueso, esta situación, este gesto, este signo de llorar, porque ya no doy más, porque no puedo más, porque realmente estoy muy triste, le van revelando a los que compartían con Jesús, indudablemente, que era un verdadero hombre y que sentía con el corazón de hombre y que amaba con corazón de hombre, tal cual nos lo señala el Concilio Vaticano II. Por eso, a la respuesta de la segunda pregunta, y ya para terminar nuestro encuentro de hoy, de hecho, ya lo habíamos venido haciendo mención, que Jesús sea un ser humano con todas sus consecuencias, nos invita a pensar en alguien cercano. Nos invita a pensar en alguien que ya sufrió, en alguien que ya se alegró, en alguien que ya tuvo problemas, en alguien que participó de conflictos, en alguien que tuvo amigos, en alguien que le encantaba festejar, que le gustaba comer y tomar. De hecho, se invitaba muchas veces solo a las casas de alguno ahí o a alguna fiesta, se invitaba solo. Eso yo lo aprendí de Jesús, así que cualquier cosa, si les caigo a sus casas, Jesús me enseñó eso. Pero qué lindo es saber que todo lo que nosotros vamos experimentando, Jesús lo experimentó. Que todo lo que vivimos, Jesús lo vivió. Que todo lo que nos pasa, Jesús lo pasó, y bajo ningún aspecto vamos a poder decir, Jesús no sabe lo que me está pasando, Jesús no sabe lo que sufro, Jesús no sabe lo que estoy sintiendo. Sí lo sabe y sí quiere acompañarte, porque va a estar con nosotros siempre, hasta el fin de nuestros tiempos. Los invito a que le demos gracias a Dios por el encuentro de hoy, por seguir invitándonos a conocerlo. Le pidamos que también con valentía nos ayude a anunciarlo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, gente, muchas gracias por el encuentro de hoy. Nos encontramos, si Dios quiere, en el
último encuentro, la última clase de esta materia la semana que viene. Sí, sí, sí. Todo tiene un final, todo se termina, decía una canción por ahí, así que sí, ya estamos hartos, ustedes de mí, yo de ustedes, así que hay un par de alumnos que no me los banco, así que en ese sentido. No. No, no, para nada. Sepan que todo es chiste, ¿sí? Bueno. Mirá, ahí tenemos un videograph que dice... Gracias, Ay, qué por eso bueno. son mis alumnos favoritos. Bueno, les mando un abrazo grande a todos, muchas gracias por compartir el encuentro de hoy, y si Dios quiere nos encontramos la semana que viene. Adiós. Buen fin